Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear una plataforma deslizante dentro de un Unreal Engine usando la plantilla del Third Person Character. Voy a enseñaros un poquito por encima qué aspecto tiene esto. Fijaros que yo, cuando el muñeco le doy moverse hacia adelante, le digo que se mueva hacia adelante, si dejo de apretar la tecla, tarda un ratito en pararse. Además, si yo al muñeco, digamos, le digo que vaya cambiando de dirección, va a tener una cierta inercia según la velocidad a la que se vaya moviendo. En este vídeo vamos a ver cómo implementar todas estas cositas de forma muy sencilla dentro del Third Person Character y en base a una plataforma que vamos a usar para, digamos, causar este tipo de movimiento. Así que nada, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver exactamente cómo crear este pequeño comportamiento. Nosotros en este vídeo lo que vamos a hacer es apoyarnos para crear la mecánica de deslizamiento, digamos de poca adherencia, en base al Character Movement Component. Si vosotros queréis implementar algo similar en un caso en el que no estéis usando este componente, tendréis que adaptar un poco la lógica que voy a usar yo a vuestro caso. No obstante, no es muy diferente, así que bueno, pues ya veremos qué tal se os da. Entonces, vamos a abrir el Third Person Character para ver un poco qué variables tenemos que tocar para causar este efecto. Nosotros en el Character Movement Component, fijaros que tenemos pues varias secciones, ¿no? En concreto, dentro del General Settings, hay una sección concreta y una variable concreta que se llama Breaking Friction Factor. Esto básicamente lo que nos está diciendo es el factor de frenado, es decir, el factor de fricción que va a aportar el terreno sobre el que se está moviendo nuestro personaje para, digamos, cuando dejemos de pulsar la tecla de movimiento, siga moviéndose, digamos, siga como deslizando, patinando, o en su lugar, digamos, se quede quieto en el lugar, es decir, cuando haya una fricción muy alta. Esto, por ejemplo, ocurriría en superficies muy porosas. En nuestro caso, pues vamos a asumir que estamos sobre una superficie pues, de hielo o, digamos, resbaladiza, con aceite. En nuestro juego, por ejemplo, hay un enemigo que nos ha tendido una trampa y, pues, digamos, queremos simular eso. Entonces, ¿cómo podemos ajustar esto? Pues muy sencillo. En este caso, el valor de 2 lo que va a causar en este caso es que nuestro movimiento sea muy seco. Es decir, que no tenga ningún tipo de inercia y el muñeco siga moviéndose y que el muñeco se quede quieto en el lugar. Si nosotros, por ejemplo, jugamos un poquito con este valor, yo os voy a ahorrar ese trabajo porque ya lo he hecho. Por ejemplo, si ponemos 0,1, que es un valor muy bajo, fijaros que ahora, cuando yo le doy al play, nuestro personaje, al dejar yo de apretar el botón, va a tardar un poquito más en frenarse. Fijaros que tarda un poquito más. En cualquier caso, lo que podemos hacer también es ajustar no solo este factor, sino más abajo en Character Movement, en la parte de Walking, tendremos una parte en la que pone Breaking Deceleration Walking. ¿Qué significa esto? Esto, digamos, es un valor que en este caso, pues digamos, con este 0,1 estamos escalando. Es decir, en este caso, pues lo que tendríamos es 204,8. Si nosotros este valor incluso lo bajáramos más, por ejemplo, vamos a ponerle 100, que es muy poquito, y le doy al play, lo que ocurriría es que le costaría todavía más frenar. Fijaros que ahora tarda un poquito en frenar, se ve cómo sigue andando. Yo simplemente en este caso he pulsado la tecla de moverse y la he soltado inmediatamente. Vale, con esto hecho lo que tenemos que hacer es, pues digamos, yo siempre recomiendo que esto lo agrupemos en una función, que lo agrupemos en un comportamiento que dispararemos en función de si hemos entrado en un suelo resbaladizo o no. Vamos a empezar haciendo eso. Vamos a venir al Event Graph de nuestro personaje y en la parte de funciones vamos a crear, pues en este caso vamos a llamarla Set Slippery Movement. Que básicamente lo que va a hacer es en función de si la llamo pues con el parámetro que toque, activar o desactivar este tipo de movimiento. Entonces, dentro de esta función lo que vamos a sacar es el Character Movement Component y de aquí vamos a hacer un Set Max... set breaking, a ver si no lo he perdido yo, breaking deceleration, set breaking deceleration y tenemos que buscar el de walking. Pensad que en este caso, y por eso es por lo que tenemos este factor general, cada tipo de movimiento tiene su propia aceleración. Si nosotros quisiéramos afectar a todas por igual, usaríamos solo ese factor, pero si quisiéramos afectar a una en particular, que es lo que vamos a hacer, usaríamos este otro número.
Entonces, yo lo que os recomiendo, simplemente por una cuestión práctica, aunque yo no lo voy a hacer, es que guardéis el valor que tenéis por defecto de aceleración, digamos de deceleración en este caso, y guardéis también el valor que vais a configurar. Porque así, si empezáis a añadir más comportamientos de este tipo, podréis intercambiar uno con otro sin perder la información original. Yo aquí lo voy a hacer un poco a lo bestia por no hacer este vídeo muy largo. Entonces, en este caso, el setSlipperyMovement lo que vamos a hacer es que tenga una entrada tipo booleano, es decir, que nos diga pues, si estamos poniendo ese modo o lo estamos quitando. Vamos a venir aquí a Inputs, vamos a crear isSlippery y lo que vamos a hacer es muy sencillo, mover esto aquí abajo, poner un branch aquí y aquí pondremos esto. En el caso de que sea slippery, lo que vamos a hacer es poner este valor en 100, que es lo que hemos hecho, y el breaking factor, este de aquí, lo vamos a poner en 0,1. Vamos a ver si consigo engancharlo. 0,1. En el caso de que no, pues vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí abajo. Insisto, esta no es la mejor forma de hacerlo, simplemente es una cuestión de que lo veáis de una forma razonablemente rápida sin entrar en mucho barullo. Y vamos a poner aquí 2048, que es el valor original, y aquí vamos a poner el valor de 2. Perfecto. Con esto ya tendríamos una función que nos permitiría controlar el personaje, digamos, si se encuentra en una superficie, pues en este caso slippery, es decir, resbaladiza o no. Vamos a probarlo. Vamos a venir al Event Graph y lo que vamos a hacer es en el BeginPlay, pues bueno, simplemente llamar a esta función y la vamos a poner en este caso que no es slippery. Si yo hago eso, técnicamente nuestro personaje debería moverse, pues bueno, como se mueve por defecto. Si en su lugar pusiera que is slippery, aquí tendríamos el comportamiento de deslizamiento. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos un pequeño matiz ahora que quiero comentar. Fijaros que si yo, claro, lo dejo quieto, evidentemente el muñeco se queda, pues digamos, le cuesta frenar. Pero si yo durante este momento viro hacia atrás, no le cuesta mucho dar la vuelta, quiero decir, es como muy rápido. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros estamos ajustando solo la deceleración del personaje. Deberíamos también ajustar la aceleración del personaje condicionado a cuánto de rápido va. Por ejemplo, imaginemos que estamos con el personaje en esta superficie resbaladiza. Cuanto más rápido nos estemos moviendo, más difícil nos debería ser retomar otro rumbo, es decir, cambiar de dirección. En definitiva, modificar la velocidad total del personaje para que se mueva en esa dirección. Vamos a ver una forma de hacer esto que, insisto, no es la única, pero desde el blueprint del personaje puede ser una muy conveniente en nuestro caso. Vamos a crear otra función que se llame... A ver... Vamos a repetir eso. Vamos a crear otra función que se llame, en este caso, acceleration... Vamos a llamarla así, más o menos, ¿vale? Digamos que lo que vamos a hacer en este caso, y por eso lo llamamos así, es ajustar el valor de aceleración del personaje en función de la velocidad que tenga. ¿Qué significa ajustar la aceleración? Para que nos entendamos, la aceleración es el valor que determina cuánto de rápido, ojo con esto, cuánto de rápido cambia la velocidad. Es decir, no es la velocidad del personaje, sino cuánto de rápido cambia el personaje de velocidad. Por ejemplo, un personaje que tiene mucha aceleración va a llegar muy rápido a su valor de velocidad máximo. En este caso, el del personaje, pues ya viene predefinido por el character movement. Si tuviera una aceleración muy baja, lo que ocurriría es todo lo contrario, que nuestro personaje tardaría mucho en llegar a esa velocidad. Esto lo podemos ver en el character movement. Podemos escribir aquí acceleration. Fijaros que tenemos un valor de max acceleration, que es 2048. Si yo en este caso pusiera 100, por ejemplo, fijaros que mi muñeco, cuando yo le doy al play, va a tardar mucho en coger velocidad, pero una vez llega al máximo ya se va a quedar ahí. Bueno, en este caso, pues digamos, le cuesta un poco porque tiene que cambiar de dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar un poquito este valor de aceleración en base al valor de velocidad que tiene el personaje. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Hay una cajita que se llama getVelocity, que es esta de aquí, que nos va a dar, digamos, la velocidad total del personaje, es decir, en la dirección en la que se está moviendo y cuánto de rápido lo está haciendo. Como nosotros de esto solo nos interesa sacar el módulo, es decir, sacar la intensidad o digamos velocidad total
independientemente de la dirección en la que nos estemos moviendo, vamos a simplemente sacar el módulo y de ahí vamos a coger el valor absoluto. Entonces, yo aquí puedo coger length, que esto me va a dar el valor de la velocidad total, y de aquí podemos sacar abs, que lo que va a hacer es ignorar el signo de esa velocidad. Entonces, con esto hecho, lo que podemos hacer ahora es escalar o digamos devolver un factor de ajuste que nosotros podemos introducir en el movimiento del personaje. Vamos a pararnos un momento en esto para entender a lo que me refiero. Fijaros que nosotros en el event graph del personaje tenemos una parte en la que aplicamos el movimiento. En resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es, por medio de un input y un valor de eje, estamos moviéndonos en una dirección, en este caso en la dirección frontal y en la dirección lateral. Estas dos cosas combinadas, en efecto, lo que causan es que el personaje se mueva pues, en el plano del suelo, ¿no? Digamos, se pueda mover horizontal y verticalmente, es decir, horizontal dentro del plano. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar, aplicar un modificador al valor de aceleración cada vez que nosotros estemos moviéndonos para, digamos, causar este efecto como de que nos cuesta movernos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, nosotros tenemos de nuestro Character Movement Component el set max acceleration. Nosotros aquí podríamos ajustar este valor en base a la velocidad. Una cosa que os recomiendo que hagáis, que lo podemos hacer por ejemplo en el event graph, pero ya esto vosotros decidís cómo hacerlo. Insisto, lo estamos haciendo de la forma un poco más rápida posible, aunque no de la mejor. Vamos a venir aquí al Begin Play y lo que vamos a hacer es de nuestro Character Movement guardar el valor de aceleración que tenemos. Bueno, nos lo da de las dos formas, podemos cogerlo así o con la otra cajita. Y esto de aquí lo vamos a convertir en variable. Esto aquí y esto aquí. Esto lo que nos va a dar ya es el valor máximo de aceleración que nosotros hemos configurado en el Character Movement Component, y lo que vamos a hacer es, en base a este valor de aceleración, para no sobreescribirlo, simplemente aplicar un modificador condicionado a la velocidad de nuestro personaje. Entonces, vamos a intentar verlo de una forma un poquito más sencilla. Vamos a venir aquí al Input Axis Move Forward y vamos a poner esta cajita. Esta cajita lo que va a hacer es simplemente modificar la aceleración. Entonces, nosotros, por ir un poco resumiendo esta parte, vamos a coger nuestro Max Acceleration y lo que vamos a hacer es ponerle aquí un multiplicador. Este multiplicador que tenemos que aplicarle a la aceleración tendría que ir entre 0 y 1, más o menos, para, digamos, obtener una aceleración mayor o menor en función de esta velocidad que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros sacar de aquí ese multiplicador? Bueno, ese multiplicador tendremos que convertirlo a partir de esta salida. Tened en cuenta que este valor, y vamos a verlo aquí rápidamente, va a ser normalmente pues entre 0 y entre 0 y el valor máximo de velocidad que podemos tener, que se corresponde con Max Walk Speed, que es este de aquí. ¿Vale? Este de aquí sería el máximo valor. Si nosotros jugáramos con este valor de aquí, tendríamos un personaje más o menos rápido. Esto sí sería la velocidad límite de nuestro personaje. Si yo le doy al play, fijaros que... Bueno, aquí porque tengo la aceleración muy lenta, pero poco a poco acaba llegando a un valor de... Bueno, me va a costar un poco esto, casi, ahí, 600, ¿vale? Va a llegar a ese valor y ese sería el límite. Entonces lo que tenemos que hacer para que esto de aquí vaya entre 0 y 1 es sencillamente escalarlo. Es decir, esto habrá que dividirlo... No, esto no, perdón. Esto habrá que dividirlo por el valor máximo de velocidad. ¿De dónde sacamos ese valor máximo? Pues de nuestro Character Movement. Aquí, perfecto. Entonces, esto de aquí, si yo lo divido, lo que me va a devolver es un valor entre 0 y 1. Vamos a ver si es verdad. Bueno, antes de continuar, vamos a devolver la aceleración a su valor original. Vamos a ponerla como estaba, que era 2048. Y vamos a ver. Fijaros que si yo me muevo tanto para adelante como para atrás, ese valor va a ser siempre entre 0 y 1. Veis que cuando tarda de pararse, pues va bajando. Cuando tarda bueno, esto lo vamos a quitar. Perfecto. Entonces, tenemos eso.
nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ajustar con este valor de aceleración. ¿Cuál es el comportamiento que queremos conseguir? Que bueno, que cuando nuestro personaje, cuanto más rápido se esté moviendo, más le cueste cambiar la velocidad. Por lo tanto, digamos, tendríamos que multiplicar, pues digamos, este max acceleration, por ejemplo, por un valor de 0 o 0,1 o lo que sea, cuando estemos a máxima velocidad. Este valor de aquí, digamos, estaría opuesto. Es decir, cuanto más rápido vamos, estamos, digamos, sacando más valor. Es decir, tenemos un valor más alto. Fijaros que cuando yo me muevo, ¿no? Cuando yo estoy a máxima velocidad doy un 1 y cuando estoy completamente quieto doy un 0. La forma de hacer lo contrario, de obtener el valor inverso, sería sencillamente sacar un menos aquí y restarle 1. Es decir, sería 1 menos ese valor, va a ser el opuesto, es decir, la versión opuesta de ese valor. Entonces, yo esto de aquí lo podría multiplicar por nuestro max acceleration. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos quietos vamos a tener la aceleración máxima, es decir, pues digamos 2048, y cuando no lo estemos, pues digamos tendremos la aceleración mínima, es decir, 0. Vamos a probar esto, a ver si es verdad. A dar play. Fijaros que cuanto más rápido me muevo, más baja es mi aceleración. No obstante, digamos que aquí tenemos, entre comillas, bueno, más o menos ya se nota que está un poquito más, le cuesta un poquito más arrancar, pero no está del todo ajustado. Entonces, nosotros podríamos jugar con este valor de... Ah, bueno, es que no lo estamos ajustando, perdón. Fijaros que le cuesta arrancar, cuando está moviéndose y me doy la vuelta, le cuesta un poquito cambiar de dirección. Entonces nosotros podríamos llegar a jugar bastante con este valor, por ejemplo, creando una función que modificara con una forma un poquito más diferente esta aceleración. Eso os lo dejo a vosotros, pero por ejemplo, si quisierais, podríais usar cosas como la raíz cuadrada o elevar al cuadrado en función del tipo de deslizamiento que queráis tener. Esto, insisto, ya queda un poco a vuestra cuenta. Entonces, esto lo vamos a dejar tal cual. Vale, vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí que ya nos interesa. Y lo vamos a dejar así. Perfecto. Entonces, digamos que ya tendríamos todo lo que tiene que ver con la parte de modificar la aceleración. Esto de hecho tendríamos que añadirlo tanto aquí arriba como aquí abajo. Y ya tendríamos un poco el comportamiento completo de, pues digamos, de patinaje, ¿no? de zona de deslizamiento. ¿Qué nos queda por hacer? Crear una plataforma en la que se active o desactive este comportamiento. Es decir, que cuando yo entre en esa zona de hielo, mi personaje pase a un modo de patinaje, a un modo de deslizamiento. Entonces, vamos a hacer una cosita por, digamos, por facilitarnos la vida. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se llame movement. Es decir, vamos a decir si está en modo deslizamiento o no. Entonces, por otro lado, lo que vamos a hacer es, dentro de la función de setSlipperyMovement, lo que vamos a hacer es actualizar esta variable. Es decir, vamos a coger esto aquí y lo vamos a poner así. Esto lo que nos va a decir es cuando sea slippery, si cuando le digamos setSlipperyMovement, pónmelo en modo slippery o no. ¿Vale? Y por último, en Modify Acceleration, esta función de aquí solo deberíamos estarla usando en caso de que estuviéramos en el modo slippery. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, pues aquí poner un branch y, digamos, usar este BISSlipperyMovement. Uno se sentiría muy tentado a hacer solo esto, pero tened en cuenta que podría ocurrir que la aceleración final, una vez salgamos de la zona de patinaje, no la hayamos restaurado, es decir, estemos con una aceleración diferente. Por lo tanto, tendríamos que también, cuando esto sea false, poner la máxima aceleración por defecto, es decir, asignar esto aquí. Insisto, esto se puede hacer de muchas más formas, es decir, de formas un poquito más elegantes, pero esto lo estamos haciendo así porque veáis la forma de, pues digamos, de hacer esta simulación. ¿Vale? Entonces, si yo ahora le doy al play, bueno, deberíamos tener el comportamiento de slippery completo. Y si yo en el begin play este setSlippery lo pongo como false, debería estar mi personaje moviéndose de forma totalmente normal.
¿Qué nos queda por hacer? Crear esta plataforma de la que estábamos hablando. Vamos a venir aquí al Content Browser, vamos a hacer un Blueprint Class, vamos a crear un tipo actor, vamos a llamar Slippery Surface. Hacer nuestra plataforma de patinaje. Entonces, dentro de esta plataforma, lo único que hay que crear en este caso, lo podemos hacer de muchas formas, yo lo voy a hacer de la forma más sencilla, es vamos a crear un cubo y vamos a crear un Box Collision. Vamos a dejarlo así, lo que vamos a hacer es, vamos a ajustar esto más o menos así. Vamos a bajarlo un poquitito. Vamos a ajustar esta caja para que ocupe ese espacio, más o menos, no tiene que ser perfecto, esto es para un poco a nivel didáctico. Y lo que vamos a hacer ahora es, esto lo metemos aquí y vamos a escalarlo. Hacerlo más o menos así. Vale, ya tendríamos nuestro suelo de patinaje. Bueno, de hecho vamos a hacerlo un poquito más grande para que quede claro. Vale, ¿qué nos quedaría hacer? Llamar a esta función de slippery o no slippery. Entonces, esto vamos a venir al box, vamos a venir aquí abajo, vamos a begin overlap y end overlap. Entonces, en el begin overlap, hacer aquí un cast to third person character. En este caso estamos entrando, por lo tanto hay que hacer un set is slippery movement. No, perdón. Set slip, no, correcto, ¿vale? No llaméis a la variable de setSlipperyMovement, eso sería incorrecto porque, digamos, todo eso lo gestiona esta función. De hecho, sería conveniente marcarla como privada. Y aquí, pues, tendríamos que hacer un poco lo mismo, pero al revés. Es decir, en este caso, otherActor, este tendría que estar en true y este tendría que estar en false. Vamos a poner esto de esta forma y así. Perfecto. Entonces, si ahora venimos al nivel y ponemos esta plataforma, vamos a ponerla más o menos por aquí, vamos a levantarla un poquitito. Vale, perfecto. Vamos a darle al play y lo que voy a hacer antes de probarlo mejor va a ser a alejar un poquito la cámara para que se vea realmente el efecto, porque igual no se ve del todo. Vamos a poner aquí 1500, que yo creo que es un valor razonable, y vamos a darle al play. Vale, aquí está moviéndose normal. Si yo entro aquí, fijaros que ya el muñeco entra en modo slippery. Fijaos cómo le cuesta desplazarse. Vale, una vez yo salgo, ya el muñeco se mueve de forma normal. Vamos, yo podría entrar aquí de todas las formas posibles y el comportamiento seguiría ocurriendo. ¿Qué tiene esto de interesante? Que podríamos implementar muchos comportamientos similares jugando con este valor de aceleración y este tipo de suelos. Veréis que en internet hay muchas formas de hacer esto, seguramente encontráis alguna diferente a la mía, pero esta es una forma en la que yo os recomiendo que podáis trabajar de cara a implementar este comportamiento. Así que nada, eso sería todo por este vídeo. Nos vemos próximamente.